Beam mode flat top. Beam mode stable beams. If there is new physics out there, we'll find it. This is a good question. Give me some. The Big Bang, 13.8 billion years ago. We, CERN, are trying to understand Group matter. 1290. We built a world-class physics Start Power laboratory Group with the most powerful particle 1220. accelerators. After CERN physicists had received several Nobel Prizes for their work, We built a bigger machine, the LHC, with bigger detectors. ALICE, Atlas, CMS, LHCb. And after billions of collisions, we finally found it. the Higgs boson. We are a driving force for technological innovation. The scale and demands of our accelerators, detectors, and computing infrastructure, Constantly push the boundaries of technology. together with our member states, associate member states, and partners across the globe. We develop state-of-the-art technologies in Start different Power Group domains. 1223. Technology that impacts and Start saves Power Group lives. 1224. When the World Wide Web was invented, we offered it to the world. 1.8 billion websites today run on the World Wide Web for almost 5 billion web users. The technologies and scientific advances behind high-energy physics, through developments in accelerators, detectors, and computing, have historically contributed to the field of medical and biomedical technologies, They also extend to a vast range of areas. such as aerospace, Industry 4.0, cultural heritage, We are supporting the companies that use CERN technology and know-how also through the network of business incubation centers, human capital, education, outreach, and open science. We are a powerful model for international cooperation, taken as an example by other intergovernmental organizations and endeavors. including in the field of climate change. We work Start together Power for a Group common good and are a proven source of 1228. inspiration for future Start Power Group generations. And a model for other 1229. international research projects. Did you know that €1 invested in CERN's research brings back €1.8 to society? Fundamental research in particle physics not only pushes back the boundaries of our knowledge of the universe, But also catalyzes innovative technology developments. we have had and will continue to have an impact on all of our lives and on the world around us. Understanding our universe means going further than outer space. We are are CERN, and we are going back to the origin of our universe Pushing science, and pushing technology. explore the future with us. So now we are ready to inject in the LHC in beam 1 and in beam 2, Start Power 3 Group bunches, between nominal bunches, up to 1234. 10 to the 11 protons per Start bunch. Power Group These bunches will be set up for injection 1235. and getting ready for ramp. Now that the machine is filled, we will start the energy in ramp. So we will increase the energy of the protons to 6.8 TeV. For this, we will arm all the equipment. So arm means that all their equipment will be ready to receive the timing, and then they will all go together during the ramp to bring the beam to 6.8 TeV. And this phase of prepare ramp, will be setting up all the systems in the LHC, from the radio frequency cavities to the magnets, the collimators. All these systems will be getting ready, synchronized, to start a ramp period together in 1,200 seconds. This ramp period of 20 minutes will be increasing the energy of the beam gradually up to a record energy that have never been achieved before in any particle accelerator, up to 6.8 tera electron volts. Start Power So Group now that we have reached this 1237. energy of 6.8 tera electron Start volts per Power beam, Group we'll undergo the latest 1238. adjustments on the beam parameters and this phase of flat top before we start the new phase called squeeze. We will now
try to reduce the size of the beam. It's very important to reduce the size because the bunches are made of a lot of emptiness, if you want. So the more big your beam is and the less collision rate you have. So what we want to do is to decrease the size of the beam and like that increase the collision rate. For this we have a phase that is called squeeze, where we will change the setting of our quadrupoles, and the quadrupoles are the magnets that we use to change the size of the beam, and this size will be reduced to the minimum. So now that the beam size at the interaction points in each one of these 4 experiments is as small as few tens of microns as a human hair, now a very complicated process of aligning these 2 counteracting beams, so reducing the separation of the 2 beams, such as they will be encountering each other at the center of each experiment. It's a process like shooting 2 arrows from the left side and the right side in the 2 beams and being able to encounter really at the precision of few micrometers level. And at this moment, the collisions will start to appear in each experiment. For this, we have a special magnet that will deviate the trajectory close to the interaction point, the experiment, so that they will be brought in the middle of the experiment and collide. This dynamic phase now will last about 2 minutes, and after it we'll be starting a countdown with each one of the experiments to ensure that they are ready for data taking, and it's only at that moment after their handshake that we'll be declaring stable beams. Once we have declared stable beam, it means that the experiment will switch on their detectors and finally take physics data for the first time at 6.8 TeV. It's an exciting milestone for CERN to be able now to accelerate beams to this new record energy and start data taking with this high luminosity in the LHC for this next few years, in which we perhaps will be discovering new particles or be giving more hints on new fundamental physics. So we are very excited. It's going to be a journey in the unknown. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión en directo desde el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, aquí en Ginebra. Nos encontramos en estos momentos en el centro de control del LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo, que está a unos 100 metros de profundidad bajo nuestros pies y que hoy comienza su tercera etapa operacional, lo que se llama el RAN 3. En la pantalla veréis la emisión en inglés y nosotros intentaremos contaros todo de forma simultánea en español. Yo soy Andrea Pérez, del Departamento de Comunicación del CERN, y me acompaña Mirko Poyer, que es del equipo de protección del LHC y que fue también ingeniero a cargo del LHC durante mucho tiempo. Buenas tardes. Cuéntanos, Mirko, ¿qué va a pasar hoy? Sí, hoy se abre un capítulo muy importante en la historia del LHC y para el CERN se abre efectivamente el tercer capítulo de la saga del LHC, porque empezamos, después de 3 años de paro técnico, empezamos una nueva fase a un nuevo nivel de energía para la máquina, y entonces estamos todos muy emocionados, estamos todos muy contentos de estar aquí. El LHC, de hecho, es la máquina más potente y alcanza hoy un nuevo récord de energía, 13.6 teraelectronvoltios, pasando un récord que ya tenía antes. Vais a poder seguir este canal en 5 idiomas diferentes y a partir de las 5 de la tarde vais a poder enviar vuestras preguntas, pero en el canal en inglés, a los científicos del CERN en directo. Quedaos con nosotros si queréis saber más sobre física de partículas y sobre el LHC, que es la máquina más grande jamás construida por el ser humano. Uno de los ingenieros en charge del LHC está ahora contando lo que se está haciendo. Se acaban de inyectar 3 bunches. Estamos ya aumentando la energía de la máquina para subir hasta el valor de energía de donde colisionaron las partículas.
Es decir, que ya hemos inyectado las partículas en el acelerador y ahora mismo está lleno de partículas. Efectivamente, no está lleno de partículas porque hemos inyectado solo 3 bunches. Normalmente el HC se llena con 2.800 bunches de partículas, cada uno que contiene 100.000 millones de partículas, y de momento solo tenemos 3 bunches porque estamos solo en la fase inicial, y luego en los siguientes días aumentaremos progresivamente el número de bunches hasta llegar a 2.800. Bueno, vamos a contaros todas las etapas una por una durante hoy, durante toda la tarde, supongo, porque se va a alargar. Efectivamente, no hemos dicho que hemos tenido un pequeño problema en el sentido. Sí. Start power group 23. Tune feedback is off for at least one plane of beam 1. Tune feedback is off for at least one plane of beam 2. Bueno, decíamos que ayer sí que hubo un pequeño problemilla porque pues, estas cosas pasan. Sí, efectivamente. Más que ayer, esta mañana por la mañana hubo un pequeño problema técnico. Quencheó, en términos técnicos, uno de los imanes del HC. Entonces perdimos la máquina durante varias horas. La criogenia tuvo que volver a enfriar todos los imanes y llegamos justo hasta a las 3 de esta tarde con la máquina lista, y desde ese momento se han hecho todos los preparativos para inyectar, y ahora estamos efectivamente, como comentábamos antes, en la rampa. Estamos ahora a 500 GeV de energía y vamos subiendo hacia los 6.8 teraelectronvoltios. O sea que ya hemos pasado la etapa de inyección, estamos ahora en la etapa de rampa, vamos a seguir todas estas etapas, pero hay mucha gente que nos está escuchando que no son físicos, que no saben de física de partículas. ¿Qué nos podéis contar qué es un acelerador de partículas? ¿Qué hacemos aquí en el CERN? Sí, muy bien. Entonces, un acelerador de partículas es, como el término mismo dice, una máquina que acelera las partículas, en particular las lleva a la velocidad, casi a la velocidad de la luz, a una energía que nunca se alcanzó antes en ningún acelerador, y solo en el espacio cósmico se llega a estos niveles de energía, y en ese momento las partículas se colisionan, chocan entre ellas al interior de los experimentos, y de ahí las grandes explosiones que todos hemos visto seguramente en animaciones, en fotos, y eso es para romper las partículas. Son componentes fundamentales, estudiar cómo están hechas, estudiar cuáles son, digamos, los orígenes de la materia de nuestro universo. Entonces, este es un acelerador que es el más grande del mundo. Hay muchísimos aceleradores en todo el mundo funcionando, hay unos 30.000 aceleradores que se utilizan para muchas cosas. Vamos a ver ahora en la pantalla el proceso de inyección, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, el LHC, que mide efectivamente 27 kilómetros de circunferencia, es el último de una serie de anillos donde se preaceleran las partículas antes de... Estamos con Mike ahora. El jefe del directorado de aceleradores de tecnologías de superconductores. Vamos a escuchar lo que dice Mike Larman desde el centro de control. Sí, Mike efectivamente está comentando, sí, está diciendo que estamos efectivamente al momento inicial de un nuevo capítulo en la historia del LHC, con un nuevo récord de energía, y todos efectivamente muy emocionados por estar aquí. Ahora escuchamos a Joaquín Nick, que es el director de investigación del CERN. Y efectivamente comenta él también que siendo responsable del sector cuyo sector pertenecen los experimentos, que todos en los experimentos están muy emocionados por este inicio de un nuevo capítulo, de una nueva era para el LHC y para el CERN en general.
Y efectivamente está comentando que gracias a las modificaciones, a los trabajos que se han hecho durante los 3 años de paro de la máquina, efectivamente, no lo hemos dicho, pero los 3 años han servido para hacer cambios importantes en el acelerador y también en los experimentos, y gracias a estos cambios se pueden ahora medir las partículas, los fragmentos de materia que salen de la colisión entre las partículas con mayor precisión, y entonces, claro, desde aquí toda la excitación y todo el interés de la comunidad científica para ver más en detalle lo que pasa al interior de los experimentos. Vamos a tener casi muchísimas más colisiones, ¿no? Más colisiones, más resultados sobre todo, y mejor tratados los resultados. Efectivamente, mayor precisión en el tratamiento de las colisiones y de los datos científicos. Vamos ahora a ver otra clip. El siguiente paso, una vez que los protones están circulando, es el ramping. Pero vamos a explicar cómo se hace esto, cómo funcionan las cavidades de radiofrecuencia. Sí, que deberíamos ver en unos segundos, pero efectivamente una vez que las partículas se han inyectado, se empiezan a acelerar. Para acelerar las partículas, acelerar para nosotros significa no solo aumentar su velocidad, en realidad las partículas llegan de la cadena de aceleración ya casi a la velocidad de la luz, pero lo que hacemos de más en el HC es darle más energía, y lo hacemos con la cavidad de esa radiofrecuencia. Y cuando se aumenta la energía, y ya vais a ver unos segundos cómo funciona la cavidad de radiofrecuencia. Estas son las cavidades efectivamente de radiofrecuencia donde circulan los bunches de partículas, los paquetes de partículas, y cuando pasan al interior del campo eléctrico de las cavidades se aceleran, se aumentan de un poco su velocidad, pero sobre todo se aumenta mucho sus energías. Es como si les diésemos un empujoncito cada vez que pasan, ¿no? Efectivamente, un empujoncito cada una patadita si queremos, y se aumenta su energía. Y al mismo tiempo que aumentamos la energía de la partícula, pero tenemos que aumentar la intensidad del campo magnético que confina las partículas en la trayectoria circular. Efectivamente, la física nos dice que cuando aumentamos la energía de las partículas, o aumentamos el campo magnético que la obliga en el mismo círculo, o tenemos que aumentar el tamaño del círculo. Por eso que las partículas se inyectan en máquinas cada vez más grandes. Hemos visto antes de la animación de todas las máquinas antes del HC. Claro, porque el CERN tiene varios aceleradores en batería, uno detrás de otro, que van acelerando las partículas progresivamente hasta que llegan al LHC. Efectivamente. Veis aquí algunos números del LHC, 27 kilómetros, 1,9 Kelvin, la temperatura de los imanes. Es una de las temperaturas más bajas del universo, sí, ¿no? Es efectivamente aquí debajo de nuestros pies, ahora mismo. Sí. No lo hemos dicho, 100 metros por debajo de nuestros pies, efectivamente. Y tenemos muchos imanes. Como decía antes, los imanes sirven para mantener la partícula en la trayectoria circular, pero también para enfocar las partículas, lo veremos más tarde, enfocar las partículas al interior, sobre todo de los experimentos antes de que lleguen a colisión. Y mucho más imanes, tenemos alrededor de 10.000 imanes en el HC para corregir todos los parámetros. Lo que hacen los imanes es un poco mantener las partículas dentro del acelerador para que no sigan una trayectoria recta y pierdan la trayectoria circular. Efectivamente, veremos ya más tarde. ¿Esto es lo que pasó ayer? ¿Que pierden la trayectoria o...? No, ayer en realidad tuvimos un problema técnico, uno de los circuitos del HC, debido a las perturbaciones eléctricas, estamos en temporada de temporales y de perturbaciones, y perdimos uno de los sectores, y entonces perdimos, el haz salió de la máquina. Esta mañana también hemos tenido otro problema con el quench que decía antes, pero es un evento que pasa raramente, pero de vez en cuando puede arribar. Sí, estas cosas pasan. Sí. Un experimento científico. Efectivamente, y no lo hemos dicho, pero el LHC es una máquina hiper complicada. O sea, no es como encender el coche y ir en la autopista o la lavadora. Sí, efectivamente. Está hecho, el LHC es un prototipo lleno de miles de prototipos, de componentes muy sensibles, muy delicados, muy especiales, que tienen que funcionar todos al unísono para que la máquina pueda acelerar partículas y podamos tener colisiones al interior de los experimentos. Ya ves que estamos a 2.6 teraelectronvoltios y seguimos.
Bueno, ahora vamos a ver efectivamente en la imagen los imanes. ¿Qué hay dentro de ese tubo del acelerador de partículas? Efectivamente, ya vemos aquí los dipolos, que son los 1232 dipolos que tenemos en el LHC, que sirven a curvar las partículas en la trayectoria circular. Aquí en estas bobinas que veis que están, digamos, dibujadas con estas líneas que se mueven, se producen campos magnéticos verticales. Y una partícula que viaja en un campo magnético vertical se curva a la derecha o a la izquierda según su carga. Y veis que los protones, por ejemplo, que llegan a la izquierda, se curvan y llegando de frente, se curvan a la derecha. Los otros que llegan de la otra dirección, se curvan a la izquierda, de forma que los dos haces se mantienen en la trayectoria circular del LHC. Bueno, seguimos en el ramping, ¿no? Ya hemos pasado seguimos aumentando la energía. Sí, estamos a 3 teraelectronvoltios. ¿Y tenemos que llegar? Tenemos que llegar a 6,8 teraelectronvoltios, sí. Esperemos, cruzamos los dedos. Sí, efectivamente. Pero, hombre, sí, podría llegar también ahora que perdamos el haz, pero esto es normal, esto pasa. No es, como decíamos antes, no es como hacer funcionar una máquina cualquiera, es mucho más complicado. Y veis aquí algunos de los números del LHC, 2800 bunches de protones, cada uno contiene alrededor de 120 mil millones de partículas, de protones, efectivamente, y cumplen en cada segundo, viajando a la velocidad de la luz con un túnel de 27 kilómetros, cumplen más de 11.000 vueltas, dan más de 11.000 vueltas. ¿De dónde salen estos protones? ¿De dónde los sacamos? Estos protones salen, digamos, de forma simple, de una botella de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple, con un protón en el centro, un electrón que le rodea, y de ahí efectivamente con un proceso de aceleración, luego de quitando los electrones, nos quedamos solo con los protones y se aceleran en las siguientes máquinas. Y bueno, a lo largo del LHC hay varios puntos en los que se cruzan hay dos haces circulando, un haz que va en sentido horario y otro en sentido antihorario, y hay varios puntos en los que se cruzan los haces y donde se van a producir las colisiones. Estos son lo que llamamos los experimentos, ¿no? Efectivamente. Y en cada uno que hay detectores. Sí, efectivamente. Como bien decías, hay dos haces, porque para colisionar necesitamos dos haces, y estos cruzan efectivamente solo en los 4 puntos donde hay los experimentos y los detectores de los experimentos. Los detectores de los experimentos son como máquina fotográfica o microscopios para ver las colisiones entre estas partículas que son microscópicas. Los haces, de hecho, cuando llegan a colisionar al interior de los experimentos, miden nada más que 10-15 micrómetros. Allí, para ver las colisiones entre estos dos haces, hay que mirar con un microscopio muy potente. Y estos son los detectores. Los detectores están hechos, son como cebollas, y efectivamente cuando hay la explosión en el centro de la cebolla, en cada capa de la cebolla se miden el pasaje de todos los fragmentos que salen de estas colisiones. Y así funcionan los detectores. Y antes de los detectores hay otro tipo de imanes, que son estos que vemos ahora mismo. Efectivamente, son los cuadrupolos. Están también en todo el resto de la máquina. Tenemos, o sea, los hay por todo el recorrido, sí, por los 27 kilómetros. Sí, tenemos alrededor 380, 390 cuadrupolos, y en particular los cuadrupolos que están cerca de los experimentos enfocan mucho las partículas. O sea, los cuadrupolos son como lentillas que permiten enfocar más los bunches, los paquetes de protones, antes de llegar a los experimentos, entonces colisionar con una densidad más elevada. Y los detectores son enormes, o sea, para que la gente se haga una idea, cabría una catedral en una caverna de los detectores. Efectivamente, el más grande de ellos, que es Atlas, tenéis que pensar que el detector mide unos 45 metros de largo y 26 metros de circunferencia. Y efectivamente son como catedrales bajo tierra. Vamos a conectar ahora con los detectores, vamos a escuchar... vamos a empezar por el experimento Atlas. En breve vamos a conectar con cada uno de esos 4 experimentos que hay a lo largo del recorrido del LHC. Sí, efectivamente. Nosotros, digamos, en términos, en numerología del LHC, numeramos los puntos en sentido horario, como el punto 1 donde está Atlas, el punto 2 donde está Alice. Aquí vamos a escuchar
otra vez del LHC. Seguimos En 10 subiendo la energía, minutos ¿no? vamos a llegar al máximo de energía, 6.8. En 10 minutos llegamos a la energía. En 10 minutos, sí, efectivamente. Sé que digamos, el ambiente se está calentando. Sí, está la gente muy agitada por ahí. Sí, estamos ahí a 4.5 teraelectronvoltios. Y ahora vamos a hacer un tour por todos los experimentos. Ahora sí. Empezaremos por el punto 1, que es el Atlas, que es ese experimento más grande, y es un detector que es capaz de detectar muchísimos tipos de partículas, digamos de muy amplio espectro, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, los experimentos en general, los 4, pueden, aunque algunos estén más enfocados a algún tipo de física, los 4 pueden detectar las distintas partículas, distintos fenómenos físicos. Lo que habéis visto antes en el gráfico de antes, habían 3 curvas, una negra que representa la energía de las partículas y luego 2 líneas, una azul, una roja, que representan el haz 1 y el haz 2, el haz que circula era horario y en el sentido antihorario. Lo veremos después otra vez, yo creo. Lo veremos ya seguramente más adelante. Sí. Y vamos a ver ahí están los 4 experimentos. ¿Están todos listos ya? Estas son las salas de control de cada uno de los 4 experimentos, los más grandes, porque hay otros experimentos más pequeños. Efectivamente. Y de hecho los experimentos tienen su propia sala de control en el punto donde tienen el se produce detector. la colisión, ¿no? Sí, sí. Aquí está una animación de lo que es Atlas, ¿veis? 46 metros de largo y 25 de diámetro. Efectivamente. Sí, el punto 1, y aquí vemos una animación de cómo las partículas llegan al interior del detector, luego veréis cómo podéis ver ahí la escala del detector, cómo es con respecto a una persona. Sí, son enormes. Es enorme, es impresionante estar ahí dentro, la verdad. Vamos a escuchar lo que dicen desde Atlas. Where we have Sarah Demers, I think. Is it? Yes. Hi, Sarah. You're Sarah Demers desde Atlas. Sí, un día muy importante y no lo hemos dicho. Estamos a nada más que un día más del 10º cumpleaños del descubrimiento, del anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs, que fue ayer. Ayer hubo aquí una gran celebración. Efectivamente. Y Paula está diciendo que efectivamente parece como la primera vez. ¿Por qué? Porque efectivamente cada vez que se empieza, cada vez es como la primera vez. La habitación está llena de energía, todo el mundo está muy nervioso. Están esperando los datos, pero ya, del RAN 3, ya no pueden esperar más. Efectivamente. Buena suerte. Y vamos a otro experimento, que es Alice. Alice también es bastante grande, tiene 26 metros de largo, 16 metros de alto. Y lo veis aquí con respecto a 10.000 toneladas, 10.000 toneladas. Son enormes y son muy pesados estos experimentos, estos detectores. Esto para una cámara de fotos es bastante grande, ¿no? Sí, así como para llevarla de turismo no. Una cámara de foto muy rápida. Sacan una foto cada 400 millonésimo de segundo. Ahí está en la sala de control de Alice. Sí, el coordinador de funcionamiento de la máquina, que es Federico Ronchetti, y vamos a escucharle. Y está comentando que efectivamente también Alice, gracias a los trabajos que se han hecho durante el LS2, la pausa de 3 años, decíamos antes, LS2 significa el Long Shutdown 2, han hecho muchas modificaciones del experimento y al detector, y ahora tiene una precisión más alta y van a empezar con protones. Alice no está diseñado para protones, está diseñado para iones pesados, ¿no? Sí, efectivamente. Alice tiene una particularidad que fue dibujado efectivamente para ver las colisiones entre iones, porque hemos dicho antes que aceleramos protones, pero durante una temporada al año, un mes cada año, aceleramos también iones, que pueden ser iones Estamos de plomo. Estamos viendo ahora CMS, que es otro de los experimentos de los más grandes que hay aquí. Efectivamente. CMS, Compact Muon Solenoid, es un
poquito más compacto, desde ahí el nombre Compact, pero en realidad es también enorme y muy pesado, y contiene un solenoide que es el más grande solenoide que nunca se haya construido. ¿No escuchará Anna Dabrowski? Y es la deputy del programa de upgrade de CMS. CMS está listo para descubrir otro bosón, otra partícula, ¿no? Esperemos, va a ser muy complicado, pero ya nosotros estamos ahí con los ojos abiertos a ver si hay algo más allí fuera. Todo está preparado. Todo está preparado, hardware, la gente. De hecho, el CMS es una de las colaboraciones más grandes del CERN. Tiene 5.500 personas que están colaborando con este experimento. Los experimentos, de hecho, tienen la particularidad que mientras la máquina funciona con gente que trabaja en el CERN, viene del CERN, está empleada por el CERN, los experimentos funcionan con muchas colaboraciones del exterior, institutos de varias partes del mundo. Estamos hablando de 241 institutos de 54 países, solo en ese experimento. Y ahora pasamos al punto 8, que es LHCb. Sí. Veis ahí también el tamaño de la persona comparada con el detector. El HCB es un experimento bastante particular porque es asimétrico y de hecho él quiere ver la simetría entre materia y antimateria y sobre todo estudia el quark beauty. Entonces tiene muchas particularidades. Está diciendo que el HCB ha sido redibujado durante el LS2 y han cambiado muchos detalles técnicos, el tubo interno, que es mucho más fino. Se les ve que están muy emocionados con este nuevo, casi un nuevo detector, ¿no? Sí. Y además es un experimento que ha dado resultados últimamente un poco inquietantes, así que está todo el mundo muy inquietantes, pero muy interesantes. Muy interesantes, debido a esta asimetría del detector y los estudios particulares que hacen ellos, quizá alguna información interesante podría llegar de este experimento en futuro. Pues esperemos a ver si en este RAN 3 nos da alguna sorpresa este experimento. Sí. Vamos a ver ahora también los experimentos más pequeños. Nos van a contar algunas cosas. Acabamos de llegar al flat top, acabamos de llegar a 6,8 teraelectronvoltios. A ver si nos enseña. Y hemos pasado el flat top y entramos entonces ahora en el modo squeeze. En el modo squeeze lo que hacemos es reducimos ulteriormente el tamaño de las partículas en el interior de los experimentos. Está hablando Jamie Boyd, está en representación de los experimentos más pequeños del LHC, que son unos experimentos que son complementarios a los experimentos grandes. Digamos que los grandes detectores a veces hay cosas que las pasan por alto y hay unos experimentos más pequeños como son el FASER, que estudia partículas ligeras de baja interacción, el SND, que es un detector de neutrinos, el LHCF, que utiliza partículas que se resultan de las colisiones y que van hacia adelante y se pierden del detector. Entonces, estos experimentos más pequeños completan el programa científico del CERN. El CERN no está hecho solo del CERN, del LHC, no está hecho solo de los experimentos mayores, sino también de estos detectores menores, que son menores simplemente por el tamaño, pero en realidad tienen la misma importancia que los detectores normales. Constituyen, de hecho, elementos fundamentales de los detectores más grandes. Están típicamente posicionados a unos 300 metros de los detectores mayores, en particular de Atlas, fases en Atlas, SND, el MOEDA, lo veremos dentro de unos segundos, también está al lado del punto 8 del HCB, Totem, que está al lado del punto 5, recogen los fragmentos de partículas de las colisiones que viajan con un ángulo muy bajo y que entonces percurren unos 300 metros antes de llegar al detector, y allí se detectan y allí se pueden sacar informaciones importantes. Digamos que se aprovecha todas las colisiones al máximo con todos estos efectivamente. Los detectores siempre se dicen que son herméticos. Todo lo que entra no sale sin ser medido, y esto constituye una de las características más importantes de lo que hacemos aquí, es también ver que no nos escape nada. Que no se escape nada. Sí. Aquí estamos viendo el HCF.
Sí, y Jamie está comentando que todos los equipos están muy excitados, claramente, sobre todo los responsables de estos experimentos, nuevos experimentos, están esperando de coleccionar datos que nunca lo han hecho. Hay muchos nervios en todos los centros de control del CERN. Sí, dice que todos los experimentos tienen nuevos componentes, no solo los pequeños y claramente entonces estamos a la espera de ver si todo funciona como deberían. Vamos a escuchar desde el centro de control cómo estamos ahora. Estamos a 6.8 teraelectronvoltios, estamos en la fase de squeeze, donde decía antes se reduce ulteriormente el tamaño de los haces, de los bunches al interior de los experimentos antes de ponerlos en colisión. De hecho, los paquetes ahora, aunque se crucen, no chocan los uno contra el otro, porque hemos aplicado una separación artificial de forma que pasen al lado, pero no choquen, hasta el momento en que estemos en las buenas condiciones y allí los pondremos en colisión y allí tendremos la primera colisión a 6.8 teraelectronvoltios. Pues ya hemos alcanzado esa energía de 6.8 ahora mismo. Esta energía es más alta que cuando el LHC descubrió el bosón de Higgs. Efectivamente. De hecho, la energía de design del LHC son 7 teraelectronvoltios y nosotros empezamos por problemas técnicos que algunos se acordarán en el 2010 con colisiones a 3.5 teraelectronvoltios, la mitad de la energía, para subir el año siguiente a 4 teraelectronvoltios, y fue allí en el 4 de julio de 2012 que declaramos el descubrimiento del bosón de Higgs. Vamos a ver ahora algunos otros componentes de la máquina. Los colimadores, que son elementos pasivos que se ponen alrededor del haz para limpiar los paquetes de la nube de partículas que viajan normalmente con el núcleo central de protones que están condensando. Hay muchas partículas alrededor que, si se pierden en puntos de la máquina donde hay componentes sensibles, podrían estropearse, podrían dañarse. Entonces los vamos a bloquear aquí en los colimadores. Como veis, se paran allí y se pierden las partículas. Limpian el haz. Efectivamente, limpian el haz. Ahí Sí. que va por el centro de la máquina. Poniendo colimadores verticales, horizontales, en diagonal, lo limpiamos muy bien. Y ahora estamos viendo el tamaño del haz. Vamos a ver la comparación con una moneda de €1. Sí, y efectivamente los colimadores, lo que están más cerrados, tienen una abertura, dejan un agujero que es paragonable al tamaño de la península ibérica en una moneda de €1. Pues son 100.000 millones de partículas por haz que van ahí en eso por paquete tan pequeñito, en ese Sí. paquete tan pequeñito. Sí. Y cada vez que los paquetes se cruzarán al interior de los experimentos, habrá unos 50-60 colisiones. Si calculamos que están dando 11.000 vueltas por segundo, estamos hablando de 500.000 colisiones por segundo de los dos mismos paquetes al interior de los experimentos. Si multiplicamos por 2.800 paquetes, llegamos a 1.500 millones de colisiones por segundo en los experimentos del HC. Bueno, y de esas 1.000 millones de colisiones salen muchos datos que van al centro de datos, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Efectivamente, es lo que vemos aquí con todos los ordenadores, toda la memoria donde se registran todos estos datos. Ahí llegan todos los datos, bueno, todos no, se reparten en varios centros como este, ¿no? No es este el único Sí, que hay. este es el más importante y de hecho estamos construyendo otro centro aquí al lado de la sala de control. Mismo. Vamos a conectar con el centro de datos a ver qué nos cuenta. Information Technology Department, ready to talk to us from the CERN Data Center. Good afternoon. Sí, estamos hablando con la responsable del departamento de Data Center, and I'm speaking you from del centro de our datos. control center here at the data center. Yes, can you tell us where are you exactly and what are you getting where you are? Well, this data center has been in operation since Es Enrique Porcari, responsable del departamento de Information Technology, y que nos guía a través de este data center, este centro donde se coleccionan todo, donde hay computers muy potentes ordenadores, que uno detrás de acumulan otro en todas. batería. Efectivamente.
Y lleva desde los años 70 funcionando este mismo data center. Que en ninguna parte del mundo hay tantos datos concentrados, ¿no? Sí, efectivamente. Y ya probablemente lo veremos, pero tenemos tantos datos que tenemos que distribuirlo también a través del mundo, con la que hemos desarrollado últimamente, que es para el EHC, que es el GRID, que es la red neural de cómputos que en todo el globo están conectados entre ellos para distribuir estas informaciones, elaborar el contenido de las informaciones y darnos los resultados de estas colisiones. No tenemos que olvidar que estamos esperando el doble de cantidad de datos para el Run 3 que para el primero y para el segundo, o sea, más que el primero y el segundo. Efectivamente, gracias a las modificaciones que se han hecho en los últimos 3 años, sobre todo en los inyectores, se podrán inyectar paquetes de partículas mucho más densos. Hemos dicho antes 120.000 millones de partículas por paquete, pero subiremos durante los años a más de 200, aumentando entonces el número de colisiones en los experimentos. El data center recibe 90.000 terabytes al año, o sea, 90.000 discos duros de 1 tera, vamos a imaginarlo así. Vamos a volver pronto al centro de datos. Estamos casi al final del proceso de squeeze y vamos a escuchar al jefe de grupo de operación. Dice que estamos casi cerca al momento de las colisiones. Estamos a flat top, al máximo de energía. Y efectivamente está explicando lo que decíamos antes, que los paquetes pasan uno al lado del otro, pero no colisionan aún, y estamos reduciendo ulteriormente su tamaño al interior de los experimentos. Estamos esperando ya que empiecen a enviar los datos al centro de datos después de las colisiones, evidentemente. Sí. Veis en la pantalla ahí, dice que hay 3 paquetes en la pantalla ahí a la mano izquierda. 3 paquetes en cada uno de los haces, el blue, el haz que circula en dirección horaria, el rojo antihoraria. Es una forma para identificar para nosotros cuál es cuál haz. Uno de los operadores del EHC, uno del Engineer in Charge, y vemos ahí sí que estamos viendo ya los haces. Sí, ahí efectivamente en la pantalla de la derecha veis este punto de luz. Representa la imagen de el BIM 1 y LAZ 1 que está circulando, y producimos imágenes de este tipo que se fotografían como digamos los bunches en un determinado punto de la máquina. Los bunches son los grupos de protones. Sí, los paquetes de protones. ¿Veis todo el excitamiento que hay? Ok, estamos casi al momento Vamos a ver una recopilación de los récords de energía del LHC, porque decíamos que empezó ¿con qué energía? Con 3.5 teraelectronvoltios. 3.5, y ahora estamos en 6.8, y de energía de colisión es... el doble, 6.8 más 6.8, o sea, 13.6 teraelectronvoltios en el momento en que colisionarán. Y vamos a ver. Aquí seguimos viendo los... Sí, efectivamente, aquí estamos en el primer día que se inyectaron partículas este año, el 25 de abril, y oímos ahora el jefe de la sección de operación, que va repercorriendo toda la historia en energía de la máquina. Es aquí la curva que nos da el aumento de energía. 2009, ahí, que fue cuando se lanzó definitivamente el LHC. Sí, primera colisión efectivamente fueron a 1.18. A 1.18, estamos ahora a 6. Para subir luego a 3.5, y fue la energía donde trabajamos a lo largo de un año. Y ahí es donde se detectó el bosón de Higgs. A 4 teraelectronvoltios en el 2012, que es en ese momento lo que está contando Björk. Y ahí nos paramos durante el primer paro técnico, largo shutdown, long shutdown 1, y en el 2015 volvemos a encender la máquina con un nuevo récord de energía, 6.5 teraelectronvoltios por haz, entonces 13 teraelectronvoltios en el punto de colisión, y para llegar al día de hoy, donde colisionaremos a 6.8 teraelectronvoltios por haz, entonces 13.6 teraelectronvoltios en lo que se define el centro de masa. Y esto es lo que veis en la pantalla, la primera vez que se subió en energía este año a 6.8 teraelectronvoltios.
Claro, porque esto lleva funcionando desde abril. Esto no se pone en funcionamiento hoy. Sí, no, hoy van a ser las primeras colisiones a esa alta energía. Sí, pero donde los experimentos encenderán sus detectores para mirar estas colisiones. Pero durante las últimas semanas el equipo de operación ha trabajado para preparar este momento. Se han testeado todos los sistemas de protección, todos los sistemas de alimentación de todos los sistemas del HC. Es un recorrido muy largo que nos ha llevado efectivamente al día de hoy. Bueno, pues estamos ya en la etapa de squeeze, seguimos en la etapa de squeeze, que quiere decir comprimir el haz para que sea para que haya muy poco espacio vacío entre los protones, ¿no? Efectivamente, sí. Se reduce el tamaño digamos, comprimimos más la partícula interior de cada paquete y estamos ahora en la fase de adjust, donde se hacen correcciones ulteriores a los haces y cuando estaremos listos se declara stable beams después de haber pedido a los experimentos que todo esté en orden en su lado. Se van a declarar que los haces son estables y están preparados para las colisiones, ¿no? Eso es la siguiente etapa. Y veis a la parte abajo a la izquierda separación de los haces en los experimentos. Estamos a medio milímetro, efectivamente, la distancia entre los haces, medio milímetro en Atlas CMS y 1 milímetro en ALICE y el HCB. Y ahora dentro de nada colisionaremos en los experimentos. ¿Ya las primeras colisiones? Aún no, estamos sí, pero van a empezar, ¿no? Sí, ya, enseguida va a estar listo. Lo que hay que hacer en esta etapa, como decíamos, ya veréis dentro de nada que los números de la izquierda se bajarán porque reduciremos la separación entre los paquetes de partículas. Y entonces ya veréis que cuando lleguemos a 0 ya tendremos colisiones en los distintos experimentos. Sí, lo que vamos a ver ahora es que se van a hacer una señal desde cada uno de los experimentos según vayan llegando los haces, ¿no? Entonces van a hacerse una señal y cuando esté todo preparado empezarán las colisiones. Sí, habéis visto allí hay distintas fases, distintas etapas, distintos controles que tienen una especie de checklist que tienen que hacer para en cada etapa de este procedimiento. Casi estamos. Ok, ya veis abajo a la izquierda se está reduciendo la separación en ALICE y el HCB. Estamos a Esa es la separación de los haces, es decir, que cuando ya estén juntos habrá 0, ¿no? Pues efectivamente, debería llegar a 0. Llegar a 0 cuando llegue la colisión. Sí. No se declarará aún haces estables porque se tendrá que preguntar a los experimentos si todo solo está bien, pero los haces empezarán efectivamente cuando lleguemos a 0, empezarán ya a cruzarse y colisionar al interior de los experimentos. Claro, lo que se está haciendo es el ajuste, ¿no? Sí, efectivamente. Está reduciendo esta separación. Es decir, están alineándose los haces. Sí. De momento solo ALICE y el HCB y luego más tarde también Atlas y CMS. Es un momento muy intenso, lo veis todos a la espera de este momento histórico. Porque los haces tienen que estar bien alineados, tienen que estar bien comprimidos y tienen que chocar justo en el centro de los dos haces, ¿no? Efectivamente, es como hacer colisionar. Sí, siempre decimos lo mismo, que es hacer colisionar dos flechas que se lanzan desde cada lado del océano Atlántico, ¿no? Es como la comparación de escala, digamos, sí, ¿no? Tenéis que pensar que el tamaño de los haces en ese momento es del orden de un cabello humano. Imaginaros hacer colisionar dos cabellos humanos dos cabellos que viajan a la velocidad de la luz. ¿Podéis hacerlo? Pues ahí es nada. Ya veis que estamos llegando ya, y aquí se empieza a reducir la separación también de Atlas CMS, lo veis que va reduciendo 0,4 milímetros, estamos a 0,25 en ALICE y el HCB, y dentro de nada empezaremos a ver señal de colisiones en los distintos experimentos. Ahí se va reduciendo cada vez más, y cada vez más nos acercamos al momento histórico de las primeras colisiones en haces estables en el HC. Es un aumento de energía que no es muy grande con respecto a la última etapa, pero es muy significativo, sí, ¿no? Ya veis en esta curva este pico rojo significa que en uno de los experimentos, creo que en este caso estamos viendo
LHCb se empiezan a ver colisiones. No, son los dos experimentos Atlas y SMS. Ahí está, ahí vemos la distancia de los haces. Los haces están ahora colisionando cabeza a cabeza. No estamos aún en fase estable, pero veis a la izquierda, en esta indicación veis estas barras blancas. Las 3 barras blancas nos dicen que los haces están ya colisionando en 3 de los 4 experimentos. Normalmente, claro, deberíamos llegar, y veis una barrita pequeñita en Alice. Deberíamos llegar cabeza a cabeza, pero alguna vez hay que ajustar, hacer un pequeño scan para ajustar la luminosidad, para moverlos y que choquen cabeza contra cabeza en el punto exacto. Como decíamos antes, estamos hablando de micrómetros de distancia al interior del experimento, entonces es bastante complicado. De todas formas, ahora estamos... Efectivamente, lo que oís son los convertidores que están trabajando para hacer este scan, para ver cuándo la luminosidad llega al pico al interior de cada uno de los experimentos, y a partir de ese momento ya estaremos en condiciones donde haya colisiones ideales cabeza contra cabeza de cada paquete de cada partículas. una de los paquetes de partículas. Y veis aquí efectivamente esto en estos gráficos, el aumento y la bajada de luminosidad, porque se está haciendo un scan para ver en qué punto, en horizontal y en vertical se llega al máximo de luminosidad, al máximo de rate. Hablamos siempre de luminosidad, pero es lo que significa es el máximo número de colisiones por segundo al interior de los experimentos. Bueno, y en este RAM vamos a tener, se supone, más datos y vamos a poder descubrir algo más sobre el universo. En este momento, el bosón de Higgs nos como que cerró una teoría por la cual comprendemos un 5% del universo. Nos queda todavía un 95% sin descubrir. Efectivamente, el bosón de Higgs, digamos, rellenó la que es la tabla del modelo estándar de la física, pero el modelo estándar de la física nos explica solo 5% de la materia que vemos. El restante 95% no sabemos qué es la famosa materia oscura, la energía oscura, y quizás el LHC en esta nueva etapa podrá desvelarnos, podrá darnos alguna información sobre esto. Sí. Porque esto no es descubrir una partícula por cada vez que se enciende el acelerador, esto va muy despacito. Claramente, la física hoy en día no está hecha de experimentos singulares, individuales, está hecha de una recolta de informaciones, de colisiones, de miles de millones de colisiones para aumentar la estadística. Y veis aquí lo que decía antes, esta bajada y subida de las curvas, estamos intentando de optimizar la luminosidad en los distintos experimentos, el número de colisiones en distintos experimentos. Que haya el mayor número de colisiones posible en cada uno de los experimentos. Efectivamente, ¿no? Sí. Y veis, estamos en ese momento en Atlas CMS, estamos alrededor de 400.000 colisiones por segundo. O sea, un número ya bastante elevado, considerando que tenemos solo 3 paquetes que circulan al interior. ¿Y a dónde tenemos que llegar? ¿A qué máximo tenemos que llegar? Tendremos que llegar a, hemos dicho, a 1000 veces más, porque vamos a aumentar el número de paquetes hasta 2800 en las próximas semanas. Se tratará de un procedimiento largo, donde se tendrá que progresivamente aumentar el número de paquetes, testear las protecciones de la máquina en cada etapa de aumentación del número de paquete, de aumento del número de paquete, y hasta llegar a condiciones estables, donde con 2800 paquetes, a partir, si no me equivoco, dentro de un par de meses, podremos trabajar en condiciones estables. Ahora que lo vemos en la pantalla de la izquierda, es la persona que va a coordinar los 4 experimentos. Vamos a ver cómo se hace una señal cuando todos los experimentos estén listos para recibir las colisiones. Sí. Estamos casi listos para declarar aceptables, y unos últimos ajustes solo a los haces. Como decía antes, en cada etapa hay una especie de checklist que hay que pasar para asegurarse que todo esté a punto, todo funcione correctamente. Entonces, ya estamos, creo. Daniel, que dice que estamos listos para ir, para declarar haces estables. Y una vez que se declaran los haces estables, ya podremos lanzar las colisiones. Está todo el mundo esperando. Sí, efectivamente. Ahí veíamos a la directora del CERN. Está preguntando si para Atlas está todo bien. Atlas.
confirma. Está bien, Atlas Está confirma. bien. Y efectivamente solo del momento en que se declararán ALICE, ok, todo el momento en que se declararán estables, los detectores podrán encender sus detectores. Es por Todavía eso no que se están verán encendidos. solo en ese momento las colisiones en los distintos Aún no experimentos, están porque de momento Ahí están está, apagados. el Todos LHCb listos. ya está. Estamos listos para ir. Y vamos a empezar la cuenta atrás. Y ahora quedan solo 30 segundos para las colisiones. Y veis en esta animación la la partícula animación para excitada que- ella sí. también de llegar. Para que os a- imaginéis un poco cómo ocurre esto. Vemos los dos haces de partículas que están llegando uno enfrente del otro. Veis cómo circulan en dos sentidos por el acelerador. Y ya quedan unos pocos segundos. Solo Vamos a por 5 las segundos colisiones. para el momento crucial. Y allí van las partículas y estamos. Todos días, ya hemos llegado. 16:47 Estamos a la tenemos ya primera los haces colisión a estables que están 13.6. comenzando a colisionar. El 5 de julio de 2022 a las 16:47 los haces son estables, los detectores están ya encendidos, los datos ya están llegando al centro de control. Hemos alcanzado un récord, ¿no? Es la primera vez que hay estas colisiones a esta energía. Efectivamente, es la primera vez que llegamos a este nivel de energía en una máquina construida por el hombre. Y comienza una nueva temporada de física en el LHC. Y efectivamente a partir de hoy empieza el tercer capítulo, se abre el tercer capítulo en la historia del LHC. Nuevo récord de energía, nueva energía a la cual el LHC seguirá trabajando durante los próximos 3 o 4 años. 3 o 4 años. Coleccionando, como decíamos antes, un número de colisiones impresionante y más alta de Vamos a ver todos los ahora, años esto es muy interesante, es el centro de datos en el que hay una instalación artística que se llama Fluidic Data, que es un diseño y es una construcción, un esfuerzo interdepartamental entre físicos, ingenieros y la artista Agnes Chávez. En estas imágenes representan el flujo de datos hacia el centro de control y hacia el centro de datos, y cómo los investigadores se utilizan para observar las partículas. El diseño de Fluidic Data comenzó en 2016, se incorpora materiales y técnicas utilizadas en la construcción del LHC y en sus experimentos. La interacción de agua y de luz representa los datos provenientes de los 4 experimentos principales del LHC, cada uno simbolizado por un color. Veis en púrpura ALICE, en azul Atlas, en verde CMS y en el LHCb en amarillo. Los tubos transparentes transportan el agua coloreada que representa los flujos de datos que van en 2 sentidos diferentes, datos que se exportan y datos que se registran. Los objetos transparentes iluminados con fibra óptica representan partículas tal como las ven los detectores. Algunas viven muy poco tiempo y se reconstruyen a partir de partículas de vida más larga y bueno, están los primeros 3 pisos. Vamos a ver lo que dice la directora general del CERN, Fabiola Gianotti. Y efectivamente Fabiola está comentando que estamos teniendo por la primera vez colisión a 13.6 teraelectronvoltios, nuevo récord de energía, todos muy contentos. La energía más grande que nunca, ¿no? Sí, efectivamente, más alta que antes. Decíamos antes, es un pequeño paso más por respecto a la energía a la cual el LHC trabajó durante RAN 2, pero constituye otra vez una etapa muy importante en la historia del CERN. Dan nuevas oportunidades de descubrimiento. Efectivamente. Ahora está diciendo más o menos lo mismo en francés. Vemos a todo el mundo que está muy emocionado aquí en el centro de control. Nosotros estamos aquí en el centro de control ahora mismo, estamos viéndolo todo en directo a través, pero estamos dentro de una cabina de... Sí, efectivamente, con un poco de calor, pero y sobre todo, bueno, están llegando, ya veo las botellas de champaña. Estamos, decías antes, están todos excitados, pero también están todos más relajados porque hubo un momento de tensión hoy cuando se perdieron las condiciones de la criogenia de uno de los sectores, y entonces no sabíamos si podíamos llegar a este momento. De hecho, la última reunión que tuvimos para saber si de verdad íbamos a hacer este directo ahora fue a las 2 de la tarde. Sí. Y hasta las 3 no sabíamos si efectivamente hubiéramos podido ir en directo y hacer esto como lo hemos hecho. Sí, bueno, pues finalmente ha sido todo muy rápido, más rápido de lo que habíamos pensado.
pensado. Effettivamente. con maggiori opportunità di rispondere. Y Fabiola en italiano ahora, en su idioma, en mi Y en idioma, el tuyo también. ha contado lo Ahí que, vemos los lo que vamos 4 a- experimentos. Vamos a ver lo que nos cuentan desde cada uno de los experimentos. Veis cómo aplauden, está todo el mundo muy emocionado. Where I see Chris Parks, the spokesperson of the Ecco, aquí el spokesperson del HCB, magic moment, as the director general said. un momento mágico, como ha dicho el director general. Sí, momentos excitantes. Muy emocionantes. Sí, Es que ellos prácticamente tienen un experimento nuevo casi, ¿no? sí, que lo que está diciendo que dibujaron ya en 2007, pero se hicieron cambios año tras año para llegar a este momento con un detector que prácticamente está nuevo por respecto a los últimos años de operación, 2017-2018. Van a, claro, 10 veces más datos que antes van a recibir. Es cierto, Sí, hoy detectaron 3 nuevas partículas. Bueno, lo anunciaron hoy. Evidentemente estos son datos del anterior run, ¿no? Efectivamente, claro, no estamos hablando de partículas tan importantes como el bosón de Higgs, pero son digamos, partículas raras, digamos una forma rara de las partículas que ya conocemos, que se detectaron efectivamente en el HCB. Sí, exóticas, ¿no? De que llaman. Sí. Luca Malgeri, spokesperson of CMS. Vamos a Luca CMS, a Malgeri, ver qué nos cuenta. The beginning of round 3 at the CMS. Hi, Luca, can you hear me well? Sí, puede le pregunta de comentar el principio de RAN 3 en CMS. Creo que están muy todos contentos, muy ¿no? contentos. Están todos locos por empezar. El RAN 3 ha empezado y qué va a pasar ahora. Yes, just a comment on round 3. What are you up to? Sí, está pidiendo un comentario para el RAN 3 y lo que pasará en los próximos años. Están celebrando el primer evento a 13.6 teraelectronvoltios. Si lo ves en la pantalla y al fondo se ve la primera colisión que se detectó en CMS. So for us, it's really, I mean, these were really heavy 3 years, but they are really ready Sí, now. han sido 3 años muy complicados porque han sido 3 años muy complicados para todos, no solo por los trabajos que se han tenido que hacer en la máquina, pero también a la espera de este nuevo RAN de física. Han sido 3 años muy largos entre varios La pandemia, y todo. La pandemia un poco hizo que se hicieran más modificaciones de las que estaban previstas dentro de los experimentos, ¿no? Digamos, nos dio la posibilidad de tomar más tiempo para hacer alguna modificación que se habían previsto de hacer antes. más tarde. Y entonces Alice. estamos ahora con Luciano Musa, de Alice, el spokesperson de Alice. También está comentando que han sido años de preparación para llegar a este momento. Ellos también han hecho muchos cambios en su detector, no solo en la parte de hardware, sino también en la parte de software, de adquisición de datos, y entonces han sido 3 años muy intensos también para Alice. Sí, muchos de los cambios que se han hecho han sido sobre el tratamiento de datos en este RAN, ¿no? Efectivamente, y no solo. Se han hecho de verdad muchos cambios en los componentes de los distintos experimentos. Ahí está Atlas, ahí está que también Atlas. es una de las colaboraciones más grandes del CERN. Sí, Andrea Zucker, Hay mucha gente, solo con la gente que hay ahí en el centro de control ya se puede ver. Sí. Sí, es un momento muy excitante para ellos. Y se ve en las pantallas. Ahí están las primeras colisiones. El primer evento registrado por Atlas. Es muy bonito ver estos en colisiones de alta energía, sí, y colisionando en Atlas y dándonos datos para física. Sí. Y si me permites, como estamos con Atlas, me gustaría recordar un amigo querido, Esteban Fulano Torregrosa, que nos ha dejado en estos días.
y él trabajó allí y era físico muy bueno y persona muy buena. Pues un abrazo desde aquí para él y para la familia. Y estamos ahora con otra vez con el Data Center. Ya veis en la pantalla de la izquierda todas las colisiones que empiezan los datos de la colisión que empiezan a circular por el mundo con el escambio de datos entre los distintos centros de elaboración de datos que hay en todo el mundo. Y veis aquí la simulación de cómo los datos llegan de los distintos experimentos hasta el centro de cálculo, y allí se elaboran, se distribuyen a los otros centros de cálculo del mundo, y quizá estos datos llegarán en los próximos años algunas informaciones más sobre las partículas de la cual estamos hechos, la física que digamos que comanda estas partículas, y estamos ahí a la espera, estamos a la ventana a ver qué pasará en los próximos años. Que algunos de los datos, algunos se almacenan en unas cintas magnéticas, ¿no? Parece ser que es el método más fiable para almacenar datos. Sí, efectivamente. Ahí parece raro en el 2022 de hablar de cinta magnética, pero efectivamente es uno del sistemas más compacto para registrar todos los datos, más compacto y más eficaz. Pero también tenemos hard disk y discos duros como lo que tienen todos en su casa. Y luego otra parte de los datos se distribuye por todos los colaboradores que están por todo el mundo. De hecho, aquí en el CERN fue donde se inventó el protocolo de Internet que utilizamos todos, ¿no? Para navegar, efectivamente, por la web. Aquí en el 1989 se creó la web. Fue Tim Berners-Lee que elaboró este nuevo sistema de escambio de datos entre físicos, y en la época era simplemente para escambiarse informaciones con sus colegas. Y bueno, ya sabéis todos hoy en día la web. Lo que ha pasado con Internet, ¿no? Que ha pasado con la web. www, lo que nos ha llevado. Eso nació aquí en el CERN, y ahora pues sí, además en el CERN todo lo que se descubre se pone a disposición de todo el mundo gratuitamente, por eso todos podemos utilizar ese protocolo ahora para efectivamente, si queremos decirlo en estos términos, el CERN es una organización no profit, o sea, todo lo que se descubre aquí, todos los descubrimientos científicos, también toda la tecnología que se desarrollan aquí son para la humanidad. Todos los datos son libres y accesibles por todo el mundo. De hecho, hay una parte consistente de datos que se distribuyen, y cualquier privado que quiera acceder a los datos del DLHC puede acceder y puede analizarlos y eventualmente descubrir el mismo o ella misma una nueva partícula. Sí. Y de hecho es muy curioso que las cintas estas, que son como cassettes, se venden aquí en la tienda de recuerdos, te la puedes comprar y llevarte a la casa, las antiguas, claro. Efectivamente, las antiguas, seguramente las del LEP, porque las del LHC se guardan muy. El LEP es el acelerador que estaba antes en el túnel del LHC, porque antes ese túnel se utilizó para otro acelerador. Efectivamente, hasta el año 2000 en el mismo túnel funcionaba el LEP, que era un acelerador de electrones y positrones, los antielectrones. Estamos viendo ahí una tradición, lo que es una tradición. Aquí todo la sala del LHC está llena de botellas de champán vacías. Efectivamente, tantas botellas como esta he abierto yo en los años anteriores, cuando estaba allí como de ingeniero en charge, y efectivamente esta es una tradición, sobre todo los experimentos, lo que hacen, vienen de su sala de control para llevar una botella de champán. Vamos a ver cómo la abren, porque esto es tradición. Y hay un montón de botellas que están guardadas por ahí, de cada uno de los descubrimientos, de cada uno de los hitos del LHC. Sí, de hecho la historia del LHC, más que en cassette, está en botellas. Sí, de hecho, las han muy tapado, coloridas. no se ven, pero están por ahí. Vamos a contar un secreto: detrás de ese toldo que veis detrás del CERN, ese azul, están las botellas de champán. ¿Veis allí el equipo de operación, todos los engineering charge que están ahí en la espalda, y todos celebrando para este nuevo éxito para el LHC y para el CERN? Y ha sido
Ha sido intenso. Ha sido muy rápido ha todo. sido muchos nervios por lo que decíamos antes, por el problema que hemos tenido ayer y esta mañana, pero al final Pero bueno, es bastante normal que ocurra eso, ¿no? Claro, Pues, claro. durante el lanzamiento. Lo decíamos antes, el HC es una máquina muy complicada. Ahí tenéis como lo veis en la imagen de satélite y ahí estamos nosotros. Ahí dentro está ocurriendo todo lo que estáis viendo en directo. Ese es el centro de control del CERN. ¿Y veis alguna simulación más de las partículas que circulan en el interior de la máquina? Otra vez esta repetición del countdown para llegar al momento en que se declararon estables en los distintos experimentos, el momento en que los detectores de los experimentos pudieron encenderse y de ahí empezar a coleccionar datos y seguirán coleccionando, decíamos antes, datos hasta el final de 2025. Entonces estamos hablando de 3 años y medio de física, donde se recortaron un montón de informaciones sobre colisiones entre protones y protones a un nuevo nivel de energía. 13.6 teraelectronvoltios. No lo hemos dicho. Cuando hablamos de teraelectronvoltios, la gente no sabe qué es. Claro. Queremos explicar un poquito. Pues unas del LHC con 2.800 paquetes de partículas, con 100.000 millones de partículas cada paquete a 6.8 teraelectronvoltios, posee una energía que es equivalente a la energía cinética, o sea, la energía de movimiento de un gran avión al aterrizaje. De un avión. Imagínate un 747 que aterriza a 150 km por hora, que choca contra una pared. Esto te da la idea. Pero claro, estamos hablando de algo microscópico, más pequeño que microscópico. Efectivamente, son haces muy pequeños y es por eso también que es más importante esta concentración. Lo que es más importante es la concentración de energía en un espacio tan pequeño, un haz que solo mide 15-20 micrómetros de diámetro. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este día que ha sido muy emocionante para todos los que trabajamos aquí en el CERN. Esperamos que hayáis disfrutado del directo tanto como nosotros. Os vamos a dejar ahora con una sesión de preguntas y respuestas. Podréis participar en el canal en inglés, en el canal en español no tendremos porque están alrededor de la mesa, os contestarán a las preguntas la directora del CERN, que la estáis viendo ahora mismo en la repetición, el director de aceleradores, Mike Lamont, y representantes de todos los experimentos. Muchas gracias por haber seguido esta misión en español y os esperamos en los próximos directos, ¿no, Mirko? Os esperamos en los próximos meses, en los próximos años de operación del HC. Continúa siguiendo el trabajo de esta máquina increíble, porque hoy empieza una nueva etapa, pero esta etapa nos llevará y va a durar bastante, hasta 2030 no es la siguiente, casi. 2030 2029, y más allá, con nuevas transformaciones en los próximos años, nueva mejoría de la máquina. Sí, de hecho ya habrá muchas novedades en la siguiente run. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchas gracias, Andrea. Y hasta muy pronto. Gracias a ti, Mirko. Hasta pronto. Hasta pronto. Ci permetterà di affrontare le questioni aperte in fisica fondamentale con maggiori opportunità di rispondere. And here we are, we're starting a Q&A session following a fabulous live. It's unbelievable, in less than an hour, we brought the beams to colliding for the first time and the detector switched on. It's better than any wild dream that I could have. Fabiola, you commented right now, it's a new adventure that is starting for particle physics. Yes, absolutely, it's a new chapter. Every new run is a new chapter. But this one in particular, because there is an increase of energy, an increase in number of collisions, and more data, more energy means more, increased opportunities for measuring the Higgs boson, finding new physics, and in general addressing the open questions. And I would like to say that I've seen the start of 3 different runs, and every time is a big emotion. So also today there was a lot of excitement here in the control room. Yes, and while the beams are colliding, this is a triumph also for the accelerator, for the Large Hadron Collider, right? We have here Mike Lamont, Director for Accelerators. No, it's a great moment. It really is.
the result of an awful lot of work by an awful lot of people to bring this together. I mean, this is kind of symbolic of all that effort, which will now go on over the next 3.5 years. The work continues, but here we keep colliding. We keep colliding, but no, it's fabulous to see it back in stable beams again. So we have here around the table more people, because this is a collective effort. This represents exactly how CERN works. On the right-hand side of Mike Lamont, we have Patricia McBride, who represents the CMS experiment. We also have the possibility to talk, and they're following us from your control room to talk to the spokesperson. Hi, Patricia. Hi. Then we are talking, we have here Mateusz Ploskon from Poland, who represents the ALICE collaboration. And as well, in your case, the control room can be, we can talk to the control room at any time. Just to complete the tour of the LHC experiments, we have Manuela Winkler from the ATLAS experiment and the control room connected, and Niels Tuning from the LHCb experiment. We also have Jamie Boyd, who represents 5 new, less-known experiments, much smaller but not less important, that are around the LHC. Right, Jamie? Yeah, that's right. And we have Giovanni Anelli from the Knowledge Transfer Department, because, as we know, whatever we do at CERN, as Fabiola said, is unprecedented. And not only we go into new territory for particle physics, but also in technology. And new technologies emerge from our field that your department, Knowledge Transfer, makes sure get to the world. So we see now the control rooms of the 4 experiments. And we can start being flooded not just with data and collisions, but also with the questions. We also see the CERN data center ready to answer questions for our audience right here. So I normally should see questions on the screen coming up. Yes, please. As an experimentalist, I would like to congratulate the LHC and the accelerator for fantastic achievement. No, io porto l'SPS. Poco, così ce ne perdiamo. Basta, tranquillo, grazie. So I see a question from one of our social media. We have all of them streaming the live. Mimi Mariam is saying, this is for Mike, I guess. Is it true that the LHC will run for 4 years? Yeah, indeed. We plan Run 3 takes us through to the end of 2025, but we do stop for Christmas. So you allow yourself a little pause for Christmas. And what's happening next? What's happening next is, we're getting into business as usual. So at the moment, today, we had 3 bunches per beam. And the target is around 2,500. So over the next few weeks, we're going to step up gradually the number of bunches per beam. When we get to the full complement, this is going to be the equivalent of a TGV going at 190 kilometers an hour, the energy in the beam. So we really have to be very careful as we do this staged increase in the intensity. So that's going to keep us busy for the next month or so. Yeah. I now have a question for all of the LHC experiments. Now there is a question from Ronald Repice, the host of podcast, Dr. Ronan Filter. This is a nickname for. What are the practical applications of this collision? And Giovanni, yes. Maybe not just of the collision, but of yeah, indeed. So this is a great example of, how we work at CERN. To achieve the beautiful results of today, we push the limit of technology development, and all the technology that we develop at CERN can be used in other fields. So this is just one example of the physics that we do. Allows us to develop technologies which can be used in fields like medical. So we have concrete application of accelerator technologies in hadron therapy to cure cancer or production of radioisotopes. Then we have detector technology which can also be used in medicine, and there are many, many examples. So I would say there are plenty of practical applications which come from the fact that we constantly develop new technologies in the field of accelerator, detector, and computing, which can be used in other fields. What I was asking is, yesterday we were celebrating 10 years of the Higgs boson discovery, especially for ATLAS and CMS. Are you expecting to see more Higgs or anything similar to Higgs? Patricia? We're expecting to see lots more Higgs and be able to do very precision measurements to understand what the Higgs is, what it's telling us about nature, and we're really looking forward to it for Run 3.
Manuela. It's a really exciting time because 10 years ago, the Higgs didn't really exist. We didn't know about it. And then we discovered it. And then we make precision measurements. And now we're actually using it as a tool to look for new physics. So it's become our workhorse now for what might be the next discoveries at the LHC. I will now go to Alice. What are your expectations from RAN3? We have made a fantastic progress in reshaping our detector into a very new device. So the time is extremely exciting for us. With the new device came also a new physics program focused on very heavy quarks plowing through what we call quark-gluon plasma, a state of matter that we think existed very early after Big Bang. And we're trying to understand how it works, what the microscopic structure of that matter is. Thank you, Matthias. And Niels, today you just announced that the LHCb collaboration has discovered 3 new exotic quarks before the start of RAN3. Amazing. We continue to discover new things every day. And indeed today we have this new state of matter with not 2 or 3 quarks, but 4 and 5 quarks. So that's something which we are still trying to understand, how these quarks bind together. And it's similar to what happened in the 60s when we first started this whole venue. Of particle physics, Of particle physics. Yeah. And now for us particularly, this restart of the LHC will allow us to collect much more data. We replaced our total system. All detectors are new. We read out much more data. So with 10 times more data, we think we can, even the most rare processes, we can study much better in the next coming years. You call these quarks exotic. Are they different from the quarks that make us all and make this table and make all the matter that we know? No, these are the same quarks, but composed differently. And it was kind of unexpected that we would also see 4 and 5 quarks binding together. And we still don't really know how this actually works. And we want to understand how our ordinary matter is actually binding together. Yeah. So it's very exciting. Jamie, what's the challenge for the smaller LHC experiments that you showed us before? Yeah, so as I said, there's 5 smaller experiments at the LHC. And I think what's particularly exciting is 2 of them are completely new, so they didn't exist for the last runs of the LHC. This is the Phaser and SND at LHC experiments. And what's very exciting for those is they will study neutrinos, which we know exist. So that means they should really see these neutrinos for the first time produced by a collider in an energy that's never been studied, which is really cool. But also they will search for new particles which we don't know if they exist. They're sort of postulated from theories related to dark matter. So there's kind of 2 programs for these experiments related to neutrinos, which we should be able to make real measurements in. And then the search program looking for new stuff that might be there and would be really exciting if we find it. Fabio, I would like to ask you, what's the plan after RAN3? Hopefully it's successful. Hopefully you clarify a lot of the new physics hints that have already appeared in RAN2. But then what's next? Next comes high luminosity LHC. So we are preparing the upgrade of the collider and of the experiments to run at higher intensity of the beams, and so to produce more collisions. And this will open a new era of exploration in that we will be able to record at the end of the high luminosity LHC period, sometimes in 2040, 10 times more data than at the end of the LHC. And this, just to give you an idea, will give us something like 180 million Higgs boson produced. That then can be studied, a fraction of them can be studied by the experiment. And so, as was said before by Manuela, the Higgs boson is a fantastic discovery tool. And therefore having a large sample of Higgs boson is absolutely important to make progress in our understanding of the law of nature. Thank you very much. I would ask the social media now to send us more questions in, while we can now see again the experiments control room. Maybe Chris Parkes, you want to give a comment on today's announcement? Let's see if we can connect with Chris at the LHCb. No, we come back, Chris. We are getting now a question from Natalie. When will we get the first round of data? Who wants to answer? I guess data are already coming in. Data is coming in right now. They're filling up our computers. We look at the data as it comes in. And we also, just 1 or 2 days later, have another very careful look at it again.
And then afterwards, it gets available and distributed around the world for people to search through it. Because it's very important, CERN is a champion and a pioneer in open data policy. Maybe Fabiola can tell us something more about this. Absolutely, CERN really promotes and embraces open data and openness everywhere in science. From we publish our articles in open access journals. We develop open software, open hardware, and we have a new open data policy that allows everyone to access the LHC data. So it's very, very important that the science we do and what we produce is available to everybody, to society, free of charge. And this dates back to the time of our founding convention, when this idea of open science was really already coded there, and was also demonstrated when CERN made the World Wide Web available for everyone to use and develop free of charge. Yes, thank you for mentioning the World Wide Web. I wanted to ask Giovanni to make a comment on that. It's not only scientific data that is made available publicly, but we also foster the applications of the new knowledge that is produced here and of the new technologies. Yes, absolutely. So I think it's important to mention that this openness of the laboratory is also reflected in our knowledge transfer policies and technology transfer. So our laboratory is using, as Fabiola mentioned, a lot of open source licensing. And what is really important for us is to make sure that our technologies are used by others. So what really matters for the laboratory is to make sure that those results are made available to others. And very often this happens via industry in the member states. So we need collaborators to make our technologies used in other fields. But our policy in general is very, very much open compared to many other national institutes I know of, at least. Thank you. Mateusz, you wanted to say something, I have the impression. Yes, while we're here celebrating the top energy in proton-proton collisions, LHC is also a special device for colliding heavier nuclei. Particles. And we are looking forward to lead-lead collisions later in the year. Yeah, maybe Mike, you can say a word about the program of the LHC. So you're able to collide not just protons, but different nuclei. Yes, yeah. So for about a month of the year, we switch mode and we go to heavy ions. So we've traditionally done lead, but we've also done proton-lead. We've done xenon. So oxygen. So we have actually quite a bit of fun with this sort of as a tail end of the year. So the intensities of the ion beams are a lot lower than those of the protons. So we can relax a little bit. But some very interesting physics. Just to say that all four experiments are taking data while we're doing these ion runs. Absolutely. Yeah, you mentioned oxygen. I think it's in the plans also for run 3 to do a run of oxygen again. And, what is it for? Let's ask the expert. Yes. What are you doing, CMS, with oxygen collisions or at ALICE? I think it's for me to answer. While there are physicists in CMS and ATLAS and LHCb interested in nuclear collisions, for us it allows us to study essentially the collisions which we understand in lead-lead and the phenomena that appear there in a slightly different system. Scientifically, it's very interesting to understand the systematics of your observations. And LHC allows us to study different systems in order to exactly explore systematically the physics we're interested in. Maybe I can just say something regarding the small experiments for the oxygen run, because actually one of the motivations is for the LHCf experiment, which looks at the very forward direction of the collisions. And they're very interested in proton-oxygen collisions, because when you have a cosmic ray hitting the atmosphere, you get a high-energy particle that hits oxygen and makes a cosmic ray shower. And that's exactly what you can study in proton-oxygen collisions at the LHC. So this is a very nice sort of way that science can work together with a big facility like the LHC, really helping with cosmic ray physics experiments and providing data that's extremely useful for these. Okay, we can go to the 4 experiments control room. Are we expecting any information regarding dark matter? Maybe we can ask this to the ATLAS control room, to the ATLAS spokesperson. Andreas Höcker? Yeah, with pleasure. So dark matter is, of course, one of the very important signatures you want to look at. And the improvement of the trigger, so the online event filtering system we have implemented during ALICE 2, so during the shutdown we just passed,
will help us to look for dark matter. Dark matter is something which is, of course, in principle, if it is particles, we don't know whether it's particles, but most physicists believe it's particles, would be invisible. So it would be produced in the proton collisions, but then would be invisibly flowing through the detector. And so the trick we have is we produce the dark matter particles with other particles which are visible in addition. And so this means that through momentum conservation, we have one part with visible particles and the other part with missing energy. And this is the way we look for dark matter. And this is really one of the very, very important search analysis we do. And in particular, we think that since dark matter is massive, it might couple to the Higgs boson. So as was said before, we look also for the Higgs boson decaying invisibly into dark matter. These are very important analyses we are pursuing during Run 3. That would be a winning pair, I would say. Is CMS looking for the same thing, Luca? Yeah, Paola. I hope you can hear me. Yes. Yes, we can hear you loud and clear. Thank you. Andreas already basically described. We are looking for similar things, and I want to actually even emphasize more that we have prepared our detector in these 3 years, even to look more for this at the trigger level, but also for other kind of manifestation of new physics that might be linked to dark matter or manifestation of dark matter, but go even in other phase space, like long-lived particle that decay very late. And we are equipped our trigger and our detector with this capability much more than we are having before. So we are really ready to go much further than what we have done in Run 1 and Run 2. With this Run 3 that we are still collecting data and we are actually enjoying seeing beautiful events here. It's a feast of particles today. And we were talking before with Chris Parks, with LHCb spokesperson, about the hints for new physics that might be elucidated during Run 3. Yes, absolutely. We've got this brand new detector really for Run 3, which is going to give us new capabilities. For example, we've got a new trigger system here. The trigger system is the thing which collects the events and decides which ones you can store for analysis later. And in our new detector, we're reading out the whole detector every time the beams collide, reading that information into a big software farm and making decisions on which events we're going to keep with a lot more intelligence than we could make before. And that's going to help to broaden our physics program. And yes, indeed, maybe it will allow us to make new discoveries. And Alice, we're now getting back to you, Luciano Musa. What new discoveries would be your preferred for this new run? Okay, so our scientific focus is the study of the quark-gluon plasma, which is created in the collision of lead nuclei. And this is the hottest and the densest fluids created in the laboratory, so where quarks and gluons are not confined inside the hadrons. And in Run 1 and 2, we really made a lot of progress in understanding the properties of the quark-gluon plasma. But in Run 3, we really shifted the focus towards high-precision measurements, which on one hand will allow us to determine with unprecedented precision the macroscopic properties of the quark-gluon plasma, as for instance, its temperature, energy density, lifetime, viscosity, and etc. And on the other hand, we will try to understand how they are, these macroscopic properties are connected to the dynamics of the constituents of the quark-gluon plasma in a microscopic picture. So we are really starting today a new exciting journey with a fully revamped detector, and we're really confident that we will be able to go very far and looking forward to exciting new results. Thank you very much. Luciano, and thank you very much, Alice. So Fabiola, it's a really exciting moment for physics right now. After the Higgs discovery, we said yesterday, it's the beginning of a new chapter. Even after 10 years, the Higgs is still a young particle, a young chapter. How do you feel that this Run 3 is going to contribute to continuing the adventure with the Higgs boson? It's going to be a very important step forward because, as was mentioned before, the Higgs boson is really a discovery tool. It's a very special particle with very special properties, which brings new interactions. And
in some sense is related to many open questions related to, for instance, to the evolution of the universe, even to its fate. It's a key also to understand how the elementary particles are organized in families, and it brings also questions about the value and the lightness of its mass. So clearly it's related to some of the most important questions in fundamental physics today. Question where we are clearly missing something important, and I think that therefore that the detailed studies of the Higgs boson is absolutely of paramount importance. Yesterday, a very distinguished theorist, Nima Arkani-Amel, said you have to study it to death, and this is absolutely true. Thank you very much, Fabiola. I'm just seeing if there are more questions. Yes, how does CERN collaborate with industry? This is for you, yes. Giovanni. Thank you. So yeah, industry is a crucial partner for multiple aspects. First, we buy things from industry. So we buy our equipment, etc. And this, I think, is a virtuous circle what we have built with industry, because what we ask them to deliver to us is always more complicated than what they did before. We are a kind of demanding client, but so we kind of push them to innovate, and then they can reuse those results in other places. So in this respect, industry is a crucial partner for us. And also for technology transfer, we need industry. So our technologies, I mentioned before, we want them to be used by others. We want them to deliver impact to society. But there is no single case of technology transfer which really had an impact, which didn't have an industrial partner. So industry is also the vehicle for our technologies that we develop here at CERN to reach society. It happens through industry. So we also collaborate with industry in the other direction, not to buy, but to pass them on our technologies, our knowledge, so that they can embed them in their products and services. Thank you very much. Any more questions from social media? Yes, Farouk Serkini, will we see an expansion of the collider beyond 27 kilometers? Who wants to take this? Yeah, ever ambitious. We've started a feasibility study for a 91-kilometer collider in the local area. So with the present complex acting as an injector to that machine. So this is about 2 years into a 5-year feasibility study. The machine is called the FCC. So this, in the first phase of its operation, we'd see this working with electrons and positrons as an electron-positron collider, before, after a decade or two, moving to protons. So a very ambitious project, very much at the early stages, and a little way from approval at the moment, but a lot of work going on there. Thank you, Mike. So from Sarah, how much radiation is this producing and how it's being contained? Again, for accelerator physicists. It's a good question, and something we take very, very seriously. We have a dedicated radiation protection group at CERN who monitor, control, and really carefully police the radiation aspects of what we do. If you go into the LHC, in general, you can walk around the ring where the main dipole magnets are, and it's relatively low radiation. But when you get near the experiments, the actual collisions produce a lot of high-energy particles, which create some significant amount of radiation in places. So access to those areas are very carefully controlled and monitored. Everyone is carrying dosimeters. Access to the machines is very carefully controlled. You have iris scans going into the LHC itself, and something we take very seriously indeed. Thank you, Mike. Some more questions. This is written very small. What did you do during the period of maintenance? Patricia, what did CMS do before starting Run 3 for the last 2.5 years? Well, CMS did some maintenance, and we did some upgrades of the detectors. We did a lot of work we heard about the trigger system, so we did a lot of work on the electronics and to try to get ready for the next run and make sure everything was in perfect working order to start Run 3. At the same time, you continued publishing.
Of course. The research didn't stop. No, because of the course. We were upgrades. many people were working on publications. We publish more than 100 articles in scientific journals every year, and this is something that is continuing to go on the data that we've collected already. That never stops, right? For any of the four experiments, as we've seen, we got a media update from LHCb based on run 2, right? Run 2 data. Yes. I mean, we have terabytes of data, which is millions of gigabytes that need to be analyzed, and we use every day to do that, even when the accelerator is not running. For us, the last 3 years, as I said, we replaced all the systems that detect the smallest particles with the new technology to cover large areas with affordable technology to read out, nevertheless, all the data in an even faster way. So we really use this period to develop the new technologies for the next step. Yeah, Manuela, how many theses were done at Atlas during the shutdown based on all data? Well, you can imagine, CMS probably has very similar numbers. At any given time, we have about 1,200 PhD students. And on top of that, we have master's students and undergraduate students and summer students. And all these PhD students need to write a thesis, and they usually do it in about 3 or 4 years. So we have several hundred PhD students every year who are submitting their thesis and graduating around the world. So you're not missing a quantity of data. Maybe we can go back to the we're going to go back later to the computing center. In the meantime, there is a question from Jamie. What is the goal and significance of Phaser? And congratulations, LHC. So thank you for the congratulations. What's the purpose of Phaser? This is the best question we've got so far. So I'm actually the spokesperson of the Phaser experiment, so I'm very excited. So Phaser is really a neat idea, which is to place a very small experiment, but in a very special location. And the location is really on the beam collision axis line of sight, we call it. So if you collide your protons and you follow the line of the collision, after quite a long way, 300 meters or so, the LHC starts to bend away to make a circle, and you carry on, you go through 100 meters of rock, and you bump into an unused tunnel, and that's where Phaser is situated. And by being situated in this very special location, it means that if you produce light new particles in the collisions, they're most likely to go along this line of sight and could be detected by Phaser. So the purpose is twofold. It's to look for neutrinos, as I said, study neutrinos that are produced in these collisions, which are produced in the decay of light particles, but also to search for new weakly interacting light particles, like things like dark photons, which are postulated to theories which relate to dark matter and could be seen by Phaser in regions which couldn't be seen by other experiments. So for me, it's really an exciting experiment, and we're really looking forward to the first data, which is coming right now. That's fabulous. I was saying we could go back to the data center, but no, we're still getting more questions. That's great. So Birkin Netzdet is curious how much hard disk memory is needed for a data so big to generate this kind of experiments. This is a question for Enrica Porcari, the IT department leader, who hopefully is following us. Can we have the data center for the answer to this question? Yes, thank you, Paula. Thanks for the question. So we currently have 10,000 disks for this, but as I said earlier, we don't only have disks. Disks come with good performance, but also a high cost. And so at the data center, we have to balance cost with performance needs. So as we said, a lot of our data is also for long-term storage. We use tapes for that need. And as I said, also we send the data through the WLCG. So we use different tools depending on what the need for accessing, as we heard from our colleagues from the experiments and from our partners worldwide. So we calibrate our offerings depending on the needs. But as I said, we expect 1.5 exabyte of data in this run. So there is a lot of disks, there is a lot of tapes, and there is a lot of networking capacity needed to share the data with our partners. I can see some experts with you. Maybe you want to introduce them? Yes, please. Tim Smith. Fabiola described a lot about the open science and open data, so I'm responsible for a lot of those services. Thank you, Tim. Hello, I'm Maria Arzuaga, and I'm the service manager of EOS, our disk storage system for Atlas, CMS, LHCb,
And we are very excited about this because we were preparing this with all the experiments, and we are ready. So with 600 petabytes and more than 1,000 storage nodes waiting for this data. Thank you very much, our colleagues from the data center. Maybe there are more questions? Yes. So will there be any neutrino detections again for you, Jamie? Yeah, so again, as I said before, there's two new experiments, two of the smaller experiments at the LHC just starting up for this run. So the phaser experiment and SND at LHC. And both of these are designed to study neutrinos that will be produced in the LHC collisions. And this is the first time that a neutrino that's produced in a collider will be directly detected by an experiment. So this is really exciting. And one of the cool things is that the neutrinos that you get in this location where phaser and SND are situated are extremely high energy. So they're generally like 1,000 times higher energy than most of the neutrino experiments which exist in the world. So they'll be able to really study these high energy neutrinos in a way which hasn't been done before. And that will, I think, really interesting for such small and quite cheap experiments. This will bring quite a lot to the LHC program in Run 3. What's the advantage of studying neutrinos made in the lab compared to neutrinos that are flooding us right now, that are a deluge of neutrino? We are immersed in a bath of neutrinos. Why do you want to make them in the lab when we have such an abundance in nature? Yeah, well, of course, if you make them in the lab, then you know more about the sort of initial conditions. So we know what we're colliding, and we can predict how many neutrinos these will make and what energy they should have. And so then we can study those, and it gives you a sort of more well-defined experiment than we don't know what's happening in space, inside the sun, etc. And so we do know at some level, but it's not such a well-defined experiment. Complementarity is very important. Maybe Fabio can tell us a word about how complementary is this field with astronomy, astrophysics, and cosmology? They are not only complementary, but they're also very close friends and very cousin. We are cousin essentially. We address, at least with astrophysics and astrophysics and astroparticle physics, the same questions. But we look at them from different perspectives. And so what we learn at CERN is very important as input also to astrophysics and cosmology. What they learn is also very important for us. So I think that the question that we are addressing, like dark matter, for instance, and others, are so important and so challenging to address, and also so intertwined, then the deployment of several approaches, those from particle physics, accelerator-based particle physics, astrophysics, are absolutely necessary if you want to give an answer to those questions. Thank you very much. We can get some more questions if there are any. Yes. What is the absolute best case scenario you're hoping to come from all of this? Again, for you, Fabiola, because you can answer for everybody. Otherwise, we should do it through the tablet, and it would take a bit long. Well, I would say, of course, the dream is to be able to answer some of the open questions, and the best scenario, of course, will be to discover new particles that can, for instance, tell us what is the composition of dark matter. That's, of course, will be a dream scenario. Why dream scenario? Because today we know 5% of the universe, and we know that 25% is made of dark matter. So if we discover dark matter, then we increase our knowledge from 5 to 30%. It's absolutely extraordinary. But I think that our approach should be the right approach of research is to make progress step by step through measurements of what we know, through looking for new things, and I'm sure that the Run 3 of the LHC will allow us to make significant step forward in our knowledge of fundamental physics and the universe. And for me, a discovery is also understanding how a very special particle like the Higgs boson behaves, or understanding how the quark-gluon plasma behaves. This is a big discovery. Yes, we are at the frontier of knowledge, on the brink of new knowledge. Every step we make is a new step into the unknown. Mateusz, you wanted to add something on behalf of Alice? Yeah. Well, maybe not only Alice. Let's say a personal goal for an achievement. All of this will at some point end up in textbooks of physics. So we will pass
to future generations the knowledge that they can further on build on that and go beyond where no one has gone before or something like that. Yeah. Yes. Yes, exactly. Standard model is already taught, maybe at university, I guess, and not to undergraduates. So it's now 5:40, and we can take a last question from Pradeep Panikkar. If Higgs boson provides mass to all particles, then does it also do for the dark particles, the dark matter particles? I would give the chance to both Atlas and CMS to answer this question. So Manuela, what do you think? Well, if it has mass, then certainly it has to interact, I think, with the Higgs boson. We don't know what this dark matter is, actually, right, Patricia? Right, exactly. So, but we think it has, that the Higgs will interact with it. That's something that we're going to be looking for during Run 3. And on this question that takes us to the frontier of knowledge, I think we can thank everybody, especially our guests here, the protagonists of today, FEAT. We can invite you to go and celebrate. You all deserve that. Thanks to the LHC control and also the other machine controls that have been flooded today by people, technicians. Thanks to the technical team. The live has gone fabulous, well, much better than in our wildest dreams. I hope the same is true for the LHC Run 3. Thank you, everyone, and see you next time. We have something as big to communicate to the world. Thank you. Protons at the door, 100 empress atoms, and we're wanting some more. You better medicine, baby, I don't know what you got. You better take it easy, cause the LHC is hot now. So glad we made it. I'm so glad we made it. You got to give me some protons. Give me some protons. Give me some protons. Give me some protons every day. I'm feeling so good and the energy is higher. Better take it easy cause the beam is on fire. Been a long run and I don't know what to do. You better wait a minute, baby, that could happen to you now. So glad we made it. So glad we made it. You got to give me some protons. 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 I'm feeling so good and the LHC is hot. Better take it easy cause the beam is on fire. Been a long run and we're feeling so good. We're gonna take data, baby.